Hola, buen día. En este video estaremos tratando la sección 4.3 del libro, hablando específicamente del movimiento de proyectiles. Posteriormente realizaremos el ejemplo 4.2. Comenzaremos entonces realizando una búsqueda en Google con el término proyectil. Y si usted realiza esta búsqueda, se dará cuenta que en física un proyectil es una partícula, un objeto, una persona o un proyectil como tal que describe un movimiento parabólico en determinado tiempo t, dentro del cual, o hablando del movimiento de este proyectil, va a tener un desplazamiento en el eje de las X, desde el punto en el que fue lanzado hasta el punto en el que tocó nuevamente la horizontal. Y va a describir o va a iniciar su recorrido con una determinada velocidad inicial. Y además aquí debemos considerar el ángulo con el cual inició el recorrido este proyectil. Entonces, veremos en el capítulo 4, sección 4.3, y tenemos lo siguiente. Cuando nosotros queremos analizar y estudiar el movimiento de un proyectil, vamos a tener dos suposiciones iniciales. La primera es que la aceleración de caída libre es constante en el intervalo de movimiento y además se dirige hacia abajo. Aquí vamos a tener implícita, como cuando hablábamos en caída libre, la aceleración de la gravedad. Y la segunda suposición, al igual que en caída libre, vamos a considerar despreciable la resistencia del aire. Es decir, no la vamos a medir ni la vamos a considerar en los ejemplos y ejercicios que tengamos planteados. Tenemos también, a partir del vector posición final, como lo habíamos visto anteriormente, en donde en lugar de la aceleración nosotros vamos a tener la gravedad como aceleración en el eje de las Y. Analizando un poco más el movimiento de un proyectil, si tenemos un plano XY, vamos a tener que el proyectil parte del punto A, que es el origen, con una determinada velocidad inicial, que va a tener una componente en Y y una componente en X. Y así se va a desplazar hacia el punto B, hacia el punto C, y posteriormente en el punto C alcanza, como podemos ver, una altura máxima, porque después empieza a descender hasta tocar nuevamente la horizontal en el punto E. Por lo tanto, desde aquí vemos que vamos a tener algunos puntos interesantes que estudiar. Por ejemplo, el ángulo, la inclinación de este proyectil, la altura máxima, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, el desplazamiento en el eje X que sufrió este proyectil al final, entre otros puntos importantes. Y por supuesto, todo esto bajo acción de la aceleración gravitacional. Si nosotros nos ubicamos en la velocidad inicial de este proyectil, vamos y trasladamos la componente en Y para el otro lado, como lo hacíamos en las clases de vectores, vamos a tener por acá un triángulo rectángulo. Y al igual que lo mencionábamos anteriormente, este ángulo se puede relacionar con los lados opuestos, adyacente y con la hipotenusa para encontrar lo que son las componentes de la velocidad. Entonces, en este caso, vamos a tener, ya realizando los cálculos, que la velocidad inicial en X va a estar dada por la velocidad inicial, o en este caso la magnitud de la velocidad inicial, por el coseno de teta. Y en el caso de Y, va a ser esa misma relación, únicamente que con el seno. Y es la misma explicación que les había hecho anteriormente.
Y estas dos ecuaciones nos van a servir para encontrar las componentes X y Y de la velocidad inicial del proyectil, cuando conocemos la rapidez y el ángulo. Es la ecuación 4.11. Cuando nosotros hablamos de movimiento de proyectiles, se puede manejar de la siguiente manera. Vamos a tener una aceleración 0 en la dirección X y una aceleración constante en la dirección Y, que esa aceleración constante ya sabemos que es menos la gravedad. Y también es importante considerar que cuando nosotros analizamos el movimiento de proyectiles, vamos a tener al mismo tiempo dos tipos de movimientos. Por un lado, en el eje de las X, vamos a tener el movimiento de una partícula bajo velocidad constante en la dirección horizontal. ¿Qué significa esto? Que este proyectil que vemos por acá no va a tener cambio en velocidad en X, perdón. Sin embargo, en Y sí va a tener cambio de velocidad. Y el segundo movimiento que vamos a tener es de una partícula bajo aceleración constante en el eje de las Y, hablando de caída libre en la dirección vertical. Aclarando estos puntos, vamos a proceder a analizar el movimiento de un proyectil de la siguiente manera. Podemos ver en la figura 4.9 y en esta sección del capítulo, en donde tenemos un alcance horizontal y una altura máxima del proyectil. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros tenemos el proyectil que parte del origen con una velocidad inicial con dos componentes, tanto en Y como en X, y a un determinado ángulo. Este proyectil va a llegar a un punto en el que va a tocar nuevamente la horizontal. Y desde el origen hasta el punto B, vamos a tener una distancia a la que denominaremos R. R es el alcance horizontal del proyectil. Es decir, cuánto se movió en el eje de las X dicho proyectil. Y por otro lado vamos a tener que H es la altura máxima que alcanzó el proyectil antes de descender. ¿Y qué sucede? En el punto A vamos a tener que la velocidad en Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque por un instante antes de descender, este proyectil se va a detener. Por lo tanto, no va a tener velocidad hasta que empieza a caer nuevamente por acción de la gravedad. Si nosotros consideramos la fórmula de la velocidad final en Y, que es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo, y en este caso la aceleración sería menos la gravedad, como vemos por acá, ya modificada, y queremos analizar hasta el punto A. Entonces, la velocidad final en Y al punto A, podemos ver que es 0, porque se detiene por un instante. Por lo tanto, tendríamos que es 0. Posteriormente, aquí podemos sustituir lo que habíamos encontrado anteriormente para la componente de la velocidad en Y, por teorema de Pitágoras, acá como les había explicado. Y tendríamos que la velocidad inicial en Y es lo mismo que la rapidez por el seno del ángulo que forma con la horizontal el proyectil al iniciar su recorrido. Y luego, acá ya realizando la sustitución de menos la gravedad por el tiempo en alcanzar el punto A, ya que el análisis lo estamos haciendo hasta este punto. Posteriormente, nosotros podemos ver cuánto tiempo tarda el proyectil en alcanzar este punto A. ¿Y cómo lo hacemos? Despejando para el tiempo en A. Entonces, al final tenemos que el tiempo en alcanzar la altura máxima está dado por la rapidez del proyectil, la rapidez inicial del proyectil, por el seno del ángulo entre la gravedad.
Y aquí, cuando estemos utilizando ya esta fórmula, no es necesario escribir menos 9.8, porque acá previamente le indicamos a la fórmula que la gravedad es negativa. Eso es con respecto al tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Ahora bien, si nosotros analizamos H, nos damos cuenta que H no es nada más ni nada menos que Y en el punto A, como vemos por acá. Entonces, al ser posición, podemos auxiliarnos de una de las fórmulas de posición y realizando algunas sustituciones, como podemos ver, encontramos una fórmula que nos ayuda a determinar la altura máxima que alcanza dicho proyectil. Partimos entonces de la ecuación 4.9, que la ecuación 4.9 nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos la ecuación 4.9. Teníamos entonces que en el caso de Y, que es la que nos interesa principalmente, la posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Como podemos ver, la posición inicial se omite porque es 0, ya que parte del origen. Aquí ya realizamos la sustitución para la velocidad inicial en Y, que teníamos que es esta. Y luego este término de acá es el tiempo. El tiempo que, ¿qué tiempo? Sería el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, ya que estamos analizando este punto. Luego, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que en este caso es el mismo tiempo hasta este punto. Y luego, después de realizar las correspondientes multiplicaciones y reducción de términos semejantes, vamos a tener esta ecuación, esta fórmula que nos permite encontrar la altura máxima que alcanza un proyectil, conociendo la rapidez inicial al cuadrado por el seno de por el seno del ángulo al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y nuevamente le insisto que aquí no es necesario escribir menos 9.8, porque acá previamente ya habíamos realizado ese cambio de signo con respecto a la gravedad. Entonces ya tenemos una fórmula para encontrar el tiempo que tarde en alcanzar la altura máxima. También tenemos una fórmula para la altura máxima. Posteriormente nos interesa analizar este recorrido que da el proyectil, es decir, el alcance en X que tiene este proyectil. Para lo cual, igual nos auxiliamos y hacemos algunos cambios dentro de las fórmulas para lograr encontrar esta expresión. Tenemos entonces que el alcance del proyectil es igual a la rapidez al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo inicial entre la gravedad. Y de esta manera conocemos el alcance en términos de longitud de dicho proyectil. Y un punto importante a considerar es que el valor máximo de R está dado por la rapidez al cuadrado entre la gravedad. Y esto se da cuando el proyectil ha sido lanzado a un ángulo de 45 grados. Podemos ver este ejemplo en donde si nosotros lanzamos un proyectil a 75 grados, vemos que recorre aproximadamente 125, digamos, metros. Si se lanza a 60, vemos que tiene un alcance mayor. Si se lanza a 45, que es esta línea que vemos por acá, vemos que es el máximo alcance de dicho proyectil, que se da a los 45 grados. Posteriormente, si se lanza a 30, vemos que es la misma a cuando se lanzó a 60 grados. Y en 15
vemos que describe el mismo alcance que cuando se lanzó a 75 grados. Entonces, es un punto importante que usted debe considerar al momento de realizar y analizar los ejercicios. Ahora vamos a proceder a realizar el ejemplo 4.2, hablando de un atleta en saltos de longitud, el cual nos dice lo siguiente. Un atleta que participa en salto de longitud, por ejemplo, en la figura 4.11 podemos ver un ejemplo de un atleta en este tipo de salto, deja el suelo a un ángulo de 20 grados sobre la horizontal. ¿Vemos? Y con una rapidez de 11.0 metros por segundo. Nos pide el ejercicio. Inciso A, ¿qué distancia salta en la dirección horizontal? Inciso B, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Inicialmente tenemos que dibujar un esquema que nos ilustre lo que estamos analizando y tener anotados los datos que nos proporciona el ejercicio para poder proceder a escoger la fórmula que vamos a utilizar y a desarrollar. Ya tenemos un esquema de este atleta en donde inició en el origen y saltó a una velocidad o a una rapidez en este caso de 11.0 metros por segundo y a un ángulo con la horizontal de 20 grados. ¿Qué nos están pidiendo en el inciso A? La distancia que salta en la dirección horizontal. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce como el alcance que tuvo este atleta en el eje de las X. Por lo tanto, ya conocemos cuál es la fórmula que nos va a permitir medir ese alcance. Y tenemos la rapidez inicial, tenemos el ángulo y conocemos la gravedad. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula para encontrar el alcance y posteriormente veremos la respuesta y analizaremos el inciso B. Al final, luego de realizar los cálculos correspondientes y cancelando las unidades, por acá tenemos que cancelar segundos al cuadrado y de aquí vamos a tener metros al cuadrado. Cancelamos uno con este y nos queda al final metros, la unidad que necesitamos. Nos dio como resultado que este atleta, la distancia que recorrió en R, es decir, su alcance, fue de 7.93 metros, lo que se desplazó en el eje de las X. Posteriormente, veamos qué nos pide el inciso B. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? Para lo cual ya hemos visto cómo se deduce la fórmula para la altura máxima y la tenemos por acá. Conocemos la rapidez inicial, conocemos el ángulo y conocemos, por supuesto, la gravedad. Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la altura máxima. Por acá en los datos me faltó escribir la gravedad. Metros sobre segundos al cuadrado, que ya no escribimos negativa porque las fórmulas ya están adecuadas para utilizar únicamente el valor numérico sin el signo negativo. Luego de introducir los datos que conocemos en la fórmula y eliminar las unidades que tenemos por acá, por ejemplo, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se nos cancela y de aquí tendríamos metros al cuadrado. Si cancelamos un metro con este nos queda unidad de longitud. Significa que la altura máxima que recorrió o que alcanzó este atleta fueron 0.72 metros, es decir, aproximadamente 72 centímetros. Entonces vemos que en realidad fue cerca de 1 metro la altura que alcanzó este atleta, 28 centímetros menos del metro. Con esto finalizamos este ejemplo para el tema de movimiento de proyectiles. A partir de los datos que conocemos, también es posible encontrar el tiempo que alcanzó
que tardó en alcanzar la altura máxima, para lo cual se utilizaría la fórmula que ya les había explicado anteriormente, y conocemos la rapidez inicial, conocemos el ángulo y conocemos la gravedad. Por lo tanto, sería fácil calcular ese tiempo para conocerlo. Con esto finalizamos el ejemplo.